Estuvimos en nuestro plan de lectura. Terminamos esta semana el Pentateuco. Terminamos de leer los primeros 5 libros de la Biblia. Y ya terminamos Deuteronomio. Y pues qué bendición todo lo que Dios nos ha hablado. Y quiero hablar un poquito al respecto como un resumen de lo que ha sucedido hasta ahora en nuestro plan de lectura. Pero vamos a orar por la palabra. ¿Le parece bien? Vamos a pedir al Señor que nos hable. Padre, gracias por esta tarde tan hermosa que nos regalas aquí en tu casa. Qué privilegio es estar aquí, Señor. Qué privilegio, Señor, es poder venir a tu presencia y disfrutar, Señor, de cantarte, de danzar, Señor, de recordar tu obra en la cruz, Señor. Y ahora esta oportunidad tan hermosa que nos das de escuchar tu palabra, Señor, que mientras nos adentremos a cada pasaje y mientras nos adentremos, Señor, a cada versículo que leamos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nuestro corazón, afirme nuestro corazón, Señor, y podamos caminar en la palabra que estamos a punto de recibir. Gracias, Señor. Quita toda distracción, quita todo, Señor, idea equivocada, Señor. Quita todo pensamiento que no venga de ti, y que juntos recibamos la Escritura, Señor, con gozo en nuestro corazón y vivamos, Señor, a la verdad de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Amén. Abra su Biblia conmigo en Josué capítulo 3, por favor. Esta semana empezamos a leer Josué. Es un libro bien interesante. Le animo a que lo lea detenidamente. Disfrute Josué. Es un libro bien hermoso, bien emocionante, porque Josué, amados, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Mire, todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, es el preámbulo y es la preparación de todo lo que Dios iba a traer para su pueblo de ahí en adelante. En Génesis aparecen en escena los patriarcas, que son, ¿alguien lo recuerda? Abraham, ¿quién más? Isaac, Jacob, ¿verdad? Y Dios utiliza a este hombre llamado Abraham, a su familia, para que de él pudiera venir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo apartado y pueblo llamado. Y durante los primeros libros de la Biblia, amados, encontramos que Dios tiene promesas para su pueblo y tiene propósito para su pueblo. Dios le dice a Abraham que le iba a dar una tierra, que le iba a dar un lugar donde iban a estar ellos y de él iban a ser una nación grande. Abraham siendo un viejito, ¿verdad? Hay un señor ahí ya grande, decía, ¿cómo, Señor? De mí van a ser una nación grande. Pues de ti va a venir una nación grande. Y de ahí es donde viene el pueblo de Israel, y les da un propósito. Y Dios quería que su pueblo fuera un pueblo apartado para él. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente, fuera un pueblo que marcara diferencia en los lugares que estaba. Ese era el propósito de Dios. Cuando le dice santifíquense, es apártense, sean diferentes. Amados, vivimos en un contexto cultural, en un fenómeno que se llama la globalización. Alrededor del mundo, la gente está comenzando a pensar igual, a creer igual, y están teniendo ideas bastante similares en la liberación y la libertad de pensamiento, y corrientes del mundo fuertemente que están moviéndose a nuestro alrededor. Y es triste, amados, ver, les decía en la mañana a los hermanos que vinieron al primer servicio, que es triste ver que si ponemos a un cristiano promedio, no uno de Castillo del Rey, Cancún, porque ustedes son de promedio para arriba, son puro 8.5 para arriba, amén. Pero si ponemos un cristiano promedio de 6 para abajo, lo pone al lado de un mundano, lo pone al lado de alguien que no cree en Dios, tristemente, si no le dice quién es quién, muy difícilmente notará la diferencia entre uno y otro. Porque hoy en día, a pesar de que somos llamados a vivir diferentes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de discernir las cosas, porque discernimos casi igual que el mundo, pensamos casi igual que el mundo piensa. Cuando ve noticias o cuando ve alguna noticia de algo que sucedió, usualmente decimos, tiene razón.
Es cierto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos pensando igual que el mundo piensa. Dios nos llamó a marcar diferencia y a que haya rasgos característicos del pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiso hacer con ellos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Con toda la nación que vino de Abraham, es lo que Dios quería hacer con ellos. Y es lo que Dios quiere hacer todavía con nosotros. El problema es cuando no hay una diferencia y cuando no hay una manifestación que pueda ser visible de que hay una diferencia. Y hay muchas cosas que Dios establece para su pueblo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en la ley, en los números, en Deuteronomio, en la repetición de la ley. Dios pone delante de su pueblo órdenes específicas, leyes específicas que los iban a diferenciar de todas las demás naciones. Su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de enfrentar la muerte, su manera de enfrentar el dolor, su manera de enfrentar las dificultades. Todo Dios lo deja establecido delante de ellos para decirles: ustedes no van a ser como los pueblos vecinos, ustedes son míos y yo soy suyo. Así es lo que Dios quiso establecer desde el inicio. Ahora, en Josué vemos ahora el cumplimiento de las promesas de Dios. Durante Génesis es solamente una promesa que se presenta frente a ellos, que iba a venir, iban a ser una nación grande e iban a tomar posesión de una tierra. Y viene toda una preparación en Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y fíjese algo interesante que sucede, amados. En el Éxodo podemos encontrar que hubo una generación que no pasó la prueba y no llegó a la tierra prometida. Hubo una generación, amados, que se quedó en el camino y murió en el desierto. Eso me habla de que Dios puede traer promesas a nuestras vidas, Dios puede traer palabras a nuestras vidas, pero si no pasamos el proceso del desierto como lo debemos de pasar, muy probablemente no veamos el cumplimiento de esas promesas. Hebreos, los primeros capítulos hablan perfectamente del entrar en el reposo de Dios, y habla la escritura diciendo que hubo un pueblo que se rebeló y se amargó en su corazón y no entró en la promesa del reposo. Y dice la palabra en Hebreos: tengan cuidado de que no les pase también a ustedes lo mismo. Ahí podemos utilizar la revelación de la palabra y entender que habla de la vida eterna, habla del cielo, pero también habla de las promesas de Dios. Y debemos de tener cuidado de cómo nos conducimos, de manera que la preparación de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio nos transforme, nos cambie, nos prepare para poder adentrarnos en lo que Él tiene para nosotros. Dios tenía una preocupación para con su pueblo. A Él le preocupaba esto: que cuando el pueblo de Dios entrara en la tierra prometida, se olvidaran de Él. Dios les dice abiertamente, dice: no vaya a ser que prosperes en la tierra que yo te voy a dar y digas: mi mano hizo esto. Dios estaba preocupado de que esto aconteciera. Por lo tanto, Él puso leyes, puso estatutos, puso principios. Ahora entramos en Josué. Josué capítulo 1. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el capítulo 1 hacia Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Esfuérzate, esfuérzate, no temas, no desmayes, esfuérzate. Y está repitiéndole. En el versículo 7 del capítulo 1, la palabra de Dios dice que el esfuerzo que debían de tener es solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la ley, de la palabra. El esfuerzo que Dios
buscaba del pueblo del pueblo de Israel y de Josué y de los generales y de toda la gente, era que se esforzaran en guardar, en cumplir y en vivir la palabra. Porque viviendo la palabra y caminando en la palabra y asentándose fuertemente en la palabra, entonces esa preocupación que tenía el Señor de que se olvidaran de Él estando en la tierra prometida, era una situación muy remota que podía llegar a acontecer porque estaban viviendo conforme a la ley y a la palabra. Pero si ellos se olvidaban y se dejaban de esforzar en guardar la palabra, muy probablemente iba a acontecer todo lo que aconteció cuando entraron en la tierra prometida. Pero el libro de Josué es un libro de conquista, es un libro donde el pueblo se levanta, donde el pueblo es transformado de una manera impresionante. Los últimos capítulos de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Lo leímos en el plan de lectura. Hay un pasaje que estábamos leyéndolo aquí en la oración en la mañana. Hermano José me estaba haciendo reír en la mañana con ese pasaje, porque lo leíamos y dice: y este pueblo es rebelde, y este pueblo no me obedece, y este pueblo está diciendo Dios, y este pueblo es así, y es de dura cerviz, y el otro, y luego de repente ya termina de decir todo lo que el pueblo así era de malo, y voltea a Moisés con Josué y le dice Moisés a Josué: Josué, esfuérzate porque ahora sigues tú. José, ya. O sea, aunque sea me hubieras pintado que estaba bonito y que no, hombre, que se peinan todos los días los hermanos y que le echan ganas y leen el plan de lectura, se levantan temprano a orar, y aunque sea, pero no, son tremendos y tremendos y tremendos. El pueblo de Israel. Pero de repente, cuando entramos al capítulo 1 de Josué, vemos un pueblo preparado para conquistar. Hay unas similitudes en el capítulo 2 de Josué cuando Moisés envía a los espías a que vayan a la tierra y la vayan a ver, porque es la tierra que Dios les iba a dar. Y cuando regresan, dice la Biblia que todos venían bien tristes, ¿verdad? De que no, hombre, hay gigantes, no la vamos a hacer, somos como unos chapulines alrededor de ellos, somos como langostas, no vamos a lograrlo. Estaban ahí ellos bien preocupados y angustiados, pero Josué y Caleb fueron valientes. Dios les tomó en cuenta esa fe que tuvieron. Por eso Josué y Caleb son de los que entran a la tierra prometida de esa generación. Y en el capítulo 2 de Josué hay una similitud con unos espías también. Quiero que leamos nada más el versículo 23 y 24 del capítulo 2 de Josué, porque es un buen paralelo de lo que pasó con los espías en la primera ocasión. Versículo 23 del capítulo 2, ¿lo tiene? Entonces volvieron los dos hombres, los dos espías, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dijeron a Josué, fíjate lo que dicen: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ya no somos unos chapulines, somos unos langostas que tienen miedo. No, ahora son, Josué, ¿sabes qué? Dios nos entregó esa tierra y la gente nos tiene miedo. Vamos por ella. Y es en ese contexto que entramos al capítulo 3, que es el inicio de la conquista. El libro de Josué es un libro de conquista, el libro de cumplimiento de la promesa de Dios. Y quiero que pongamos atención a detalles que suceden en este capítulo y cómo vamos a prepararnos nosotros también para conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora antes, en el capítulo 1, versículo 11, Dios ya les había dado esta instrucción. Les dice: pasad por en medio del campamento, manden al pueblo diciendo: prepárense comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová su Dios les da en posesión. Entonces estaban ellos esperando a que pasaran esos días, porque iban a cruzar el Jordán, y entonces iban a tomar posesión de la tierra. ¿Qué pasaba por sus mentes en ese momento? Yo no sé.
había un obstáculo frente a ellos que era el Jordán. Había un río que estaba frente a ellos y tenían que atravesarlo, pero Dios les dijo que iban a pasar. Y aquí en este punto ya están pasando esos días. El versículo 2 dice así: después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. ¿Cuál habrá sido, amados, la incertidumbre de esos 3 días? ¿Usted se imagina el silencio en el campamento? Solamente las sandalias tocando la tierra. El silencio ahí de ¿qué va a pasar en 3 días? ¿Cómo vamos a cruzar? Josué metido tal vez en su campamento. Algo estoy seguro, Dios estaba ahí con ellos, ahí estaba su presencia. Porque dice: yo estaré contigo, le dijo Dios a Josué. Dios estaba ahí. No sé si había una paz en el corazón de ellos, no sé, en el mejor de los casos. No sé si había una incertidumbre. Me imagino que había comentarios, ya era un grupo muy grande, ya llegaban a los millones en ese entonces. Ya eran mucha gente. Comentarios de ahí debían haber salido de: ¿estás listo? Ya pasado mañana es esto. ¿Estás preparado? Muchas veces, amados, hay incertidumbre frente a lo que está delante de nosotros. El tiempo de espera no siempre es sencillo. ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Verdad? Nadie dijo amén. Dijo: si digo amén, capaz si me pone una prueba el Señor. Y no, ¿para qué quiere? Creo que una naturaleza del hombre es no esperar, y no nos gusta esperar. Imagínate esos 3 días donde no se sabía qué iba a pasar. Pero ahí estaba el Señor con ellos. Al tercer día llega el momento. Al fin llegó el momento. Y dice la escritura que los oficiales, los generales, bajaron y recorrieron todo el campamento. Y dice el versículo 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella. De repente la indicación no es: vamos a construir un puente, ocupo 5 ingenieros, ocupo 3 arquitectos, no. La indicación es bien clara. Llegan y dicen: escuchen esto, pueblo, campamento por campamento, escuchen esto. Cuando vean el arca del pacto, que vaya adelante, que salga al camino, y vean a los levitas que la van cargando, van a salir ustedes marchando detrás de ella. Cuando vean la presencia de Dios manifestándose, ustedes van a ir tras ella. Esa era la única indicación que recibió el pueblo. Qué impresionante manera de manifestarse de Dios, que no les da otra instrucción, no les dice vamos a hacerle así, no, simplemente dice: cuando venga la presencia de Dios, ustedes irán tras ella. Amados, hay muchas cosas por conquistar, hay muchas cosas que están por delante. ¿Alguien tiene promesas que todavía no tienen cumplimiento y espera que se cumplan? ¿Sí? Hay muchas cosas que yo estoy esperando que pasen todavía. Pero déjeme decirle algo: si su presencia no va con nosotros, no vamos a llegar. Si su presencia no va delante de nosotros, amados, nos vamos a perder. Dios tenía que mostrarse a ellos y su presencia tenía que ir delante del pueblo para que ellos vieran el camino que debían de recorrer. Qué triste cuando muchos de nosotros avanzamos y caminamos y proyectamos y queremos hacer y lograr y vamos y voy a hacer esto, pero nunca dejamos que el Señor vaya delante de nosotros. Hacemos por hacer, hacemos porque creemos que es lo mejor, hacemos porque se presentó una oportunidad y creemos que esa oportunidad es lo que me conviene y es a lo mejor lo que conviene para mi familia. Pero qué triste cuando estamos yendo detrás de algo que Dios no está ahí. Cuando vamos detrás de algo que Dios no va adelante. Imagínate llegar al camino, llegar a la meta y achis, llegué solo.
en casos graves, llegar y decir, ¿y mi familia? ¿Y mis hijos? ¿Y mi casa? Pero qué diferente cuando Dios va delante de su pueblo, porque ahí está la conquista y la victoria. Ahora, pasa algo interesante. Dios les dice, saldrán y ¿qué? Marcharán en pos de ella. Acuérdese de esto, los pueblos vecinos tienen miedo. Entonces de repente ven a millones de hombres. ¿Qué van a sentir los de enfrente? Ay, nanita, ahí vienen. Ya se va a armar. Y Dios sabía el temor que tenían los de enfrente y los manda a marchar. Ahora, hay algo interesante, versículo 4. El arca debe ir enfrente a fin de que sepan, ¿qué dice? El camino donde han de ir. Por cuanto que ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. El pueblo de Israel había llegado hasta cierto límite porque Dios no les permitió entrar en la tierra prometida a la generación pasada. Dice la Biblia que Moisés la vio de lejos, la vio desde arribita, así como, ay, quiero entrar. Él la vio de lejos. En Hebreos dice que él tuvo fe y por la fe Dios le reconoció eso y solamente saludó la promesa de lejos, pero tuvo una promesa mejor que fue la patria celestial. A Moisés le fue bien, pero hubo una generación en el desierto que se quedó postrada y murió, y en el desierto con la rebelión de su corazón, y ellos no entraron. Escuche, ellos habían llegado hasta cierto límite, que el límite era ese, y Dios les dice, ahora van a pasar a un lugar que no han entrado todavía, pero yo sí conozco, por eso debo ir yo enfrente de ti. Dios ya conocía la tierra que ellos iban a entrar. Dios ya estuvo en el lugar de la promesa que estás esperando que se cumpla. Dios ya estuvo, Dios ya se paró, Dios ya estuvo en el lugar que Él quería, que nos quiere llevar y nos va a traer, porque así lo creemos por medio de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Dice, ustedes no lo conocen, por eso yo voy a ir adelante para que sepan el camino donde deben de andar, porque yo ya estuve, yo ya sé cómo es y yo voy a ir delante de ustedes. Se pone mejor. Primer paso, amados, es que la presencia os vaya adelante en nosotros siempre. ¿Cómo conquistamos? Si quiere apuntar y poner la pregunta, ¿cómo conquistamos? Número 1, Dios tiene que ir delante siempre. Dios tiene que ir delante siempre. No hay atajos. No hay otra manera, amados. Si usted construye las paredes sin la puerta desde adentro, ¿cómo se sale? No hay atajo. La única manera de que prosperemos y que veamos la victoria y la conquista en todas las cosas, Dios tiene que ir por delante. Seguimos. Entonces, dice, pasarán a fin de que sepas el camino por el cual deben de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y el arca haya distancia como de 2000 codos, son como 900 metros más o menos. No se acercarán a ella. Aquí hay dos cosas que podemos aprender de este pasaje. Primero, la naturaleza santa de la presencia de Dios, y tenían ellos que ir a la distancia de 900 metros aproximadamente. Pero segundo, es una distancia lo suficientemente amplia como para que todo el pueblo alcanzara a ver, aunque sea a lo lejos, que adelante iba el arca, y así no se perdieran. Él iba marcando la distancia, él iba marcando el lugar, y el pueblo sabía a 900 metros dónde debía de marchar delante de él, y así no se perdían, así no se apartaban. Dios quiere traer su gloria y su poder entre nosotros y tenemos que estar preparados. Ahora, otra cosa importante, versículo 5. Después de que dan las instrucciones de cómo van a cruzar, simplemente les dice que sigan el arca. Y después de eso, el versículo 5, mire, uno de los pasajes más impresionantes. Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes.
¿Qué es, qué es ser santo? Ser apartado para Dios. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Dios? Ser apartado para ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Eso es ser apartado. Esa era la santidad que estaba esperando de ellos. Sean diferentes, por favor. Sean diferentes. Las culturas de alrededor, los pensamientos, el mundo te va a ofrecer un montón de cosas, pero marca la diferencia. Santifíquense, porque las maravillas que Dios va a hacer van a ser notorias para los que lo rodean. Escuche esto, pueblo. Si no nos santificamos, si no nos apartamos de mal y de mentiras y de engaño y de pecado en nuestra vida, las cosas que acontecerán alrededor, tristemente, muy probablemente no lleguen a su cumplimiento. Pero si decidimos vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas, el cual es ser santificado y apartado para Él, prepárense, porque mañana habrá maravillas entre nosotros. Y y Josué le está poniendo a su pueblo simplemente recordarle el propósito por el cual están ahí. Cuando preguntan, ¿por qué Israel? ¿Por qué llamaste a Israel? Y dice Dios, porque sí. Era el pueblo más insignificante de todos. No tiene algo especial Israel. Israel no tiene una característica especial. No hay nada especial en ellos. Lo que marca la diferencia en Israel es que yo soy su Dios y ellos son míos. Lo que marca la diferencia en tu matrimonio y el matrimonio de allá enfrente es que tú tienes a Dios, tú eres de Dios y tú le perteneces a Dios. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y si queremos conquistar, tenemos que marcar la diferencia, ser santos como Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos. Después de que Dios le dice esto al pueblo, ahora le llama a los sacerdotes y les dice: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora sí, listo. ¿Qué les había dicho antes? Que cuando vieran el arca, marcharan detrás de ella como una distancia de 900 metros. Llaman a los sacerdotes, toman el arca, avanzan, el pueblo ve el arca y órale, empiezan a marchar. Aleluya. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Este es un preámbulo de un milagro tremendo que está a punto de acontecer. Spoiler: así como se dividió el mar, el río Jordán estaba a punto de dividirse y de separarse para que pasaran en seco. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua, pararán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Escuche esto, palabra de Dios. En esto conocerán que el Dios viviente está ¿qué? En medio de ustedes, y que Él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. En esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes.
Otra vez, todo el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y ahora el cumplimiento en Josué, Dios está marcando algo. Ustedes tienen que marcar la diferencia. Es que la conquista no es nada más conquistar por conquistar, sino es realmente el cumplimiento completo de todas las cosas que tú y yo podemos lograr por medio de Cristo Jesús en la de la obra que hizo en la cruz del Calvario, amados. Es así que nosotros vencemos. La palabra es clara, dice en Romanos que en Jesucristo somos más que vencedores, que Él nos lleva de gloria en gloria. Esa es la promesa para su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando no experimentamos esas victorias? ¿Qué está sucediendo? Número uno, primeramente, probablemente la presencia no va adelante. No hay hambre por la presencia, no hay búsqueda de la presencia, no hay presencia. O número dos, no estamos siendo santificados, no estamos caminando en santidad y nos estamos limitando de alcanzar. Entonces Dios les llama y dice: para que sepan que yo estoy en medio de ustedes. Aleluya. Entonces toman el arca, Dios va delante de ellos y dice el versículo 12: tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán sus pies, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Dios hizo el milagro y abrió camino delante de ellos, porque la presencia iba delante y porque se habían santificado, se habían guardado y ahora estaban listos para ir y tomar posesión de ella. Ahora pasa algo tremendo, amados. Dice la escritura que tomaron los sacerdotes, ¿qué cosa? ¿Qué tomaron en sus manos? ¿Qué cosa? No se va a equivocar, no tenga miedo. ¿Qué tomaron? El arca del pacto, la presencia de Dios. Y dice la Biblia, cuando sus pies toquen el agua, se van a detener ahí y el agua se va a parar. Una corriente del río estaba fluyendo, y cuando ellos ponen su pie en el agua, amados, dice la palabra que se hizo un montón de agua en la parte de arriba que descendía. ¿Se imagina eso? Y el agua que bajaba hacia el mar salado se detuvo, ya no había agua que bajaba, todo estaba detenido ahí. Yo me imagino la mano del Señor sosteniendo. Pasen. Ahora, la obra es completa, amados, completa, porque el pueblo pasa en seco, igual que cuando se abre el mar. Pasen, o sea, todavía ni lodo había. Lo natural es que estuviera el lodito o algo, pero se acaba de mojar. Pero pasan en seco delante. Y entran a la tierra que estaba delante de ellos. Escuche esto. Escuche esto, ya terminé. Hubo un momento en el desierto cuando Dios se molestó fuertemente con el pueblo y llamó a Moisés y le dijo: Moisés, no voy a pasar con ustedes. Mira, yo te voy a dar la tierra que te dije que te iba a dar, porque no voy a faltar a mi palabra, pero yo no voy a ir.
Voy a mandar ángeles que abran el camino y que vayan y pasen y vas a entrar, pero yo no voy contigo. Porque este pueblo es duro y no quiere entender, ha endurecido su corazón. Yo no voy a estar ahí. Yo no me imagino la decepción y el dolor y el clamor de Moisés, que decía: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Quién fue el primero que entró a tierra prometida? Las aguas del Jordán son terreno y territorio de tierra prometida. ¿Qué fue lo primero que pisó tierra prometida? El arca del pacto, la presencia de Dios. Josué muy probablemente recuerda cuando Moisés le platicó: Moisés, Josué, ¿qué crees que pasó? Dios me dijo que no iba a entrar con nosotros. Por eso no he dejado de llorar todos estos días, Josué. Pero yo le pedí que si su presencia no va con nosotros, que no nos saque de aquí. Yo me imagino a Josué recordando esas palabras de Moisés y viendo el arca en tierra prometida, parando las aguas para que el pueblo pasara en seco, diciendo: Dios, yo pasé y estoy con ustedes y voy a estar en esta tierra también con ustedes. Pero la presencia tiene que ir primero. Iglesia, si no hay pasión por la presencia de Dios, ¿cómo pues conquistaremos? Si Dios no va delante de nosotros, ¿cómo pues avanzaremos? Si no hay pasión por Dios, ¿cómo nuestra familia llegará al conocimiento de Cristo? Si no ven un ejemplo en nosotros, si no nos ven apasionados por su presencia, si no nos ven que amamos estar en su presencia, si no tomamos en cuenta la presencia de Dios, si no dejamos que vaya delante de nosotros, ¿cómo pues conquistaremos si no hay santidad en nuestras vidas y seguimos envueltos en pecado? ¿Cómo pues conquistaremos si no nos apartamos y vivimos de acuerdo a la palabra del Señor y lo que Él quiere que vivamos en nuestros días? Hay una promesa hermosa, amados, de conquista de la mano de Dios. No se suelte y veamos juntos la victoria para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros matrimonios, para Castillo del Rey Cancún. Vamos a ver la victoria. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban ¿qué? El arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar, y todo Israel pasó en seco. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Como pasaron en seco de Egipto al desierto, ahora pasaste del desierto a la tierra prometida. Y Dios levantó a Josué. Amados, de aquí en adelante esto se pone muy bueno. Y ponga atención a las conquistas que hubo ahí. Pero esto es clave. La presencia tiene que ir primero, y tenían que mantenerse en santidad, apartados para Dios. En el capítulo 3 de Josué tiene 17 versículos. De esos 17 versículos hay 14 referencias a la palabra arca del pacto o presencia de Dios. Hay 14. De 17 versículos, 14 pasajes hablan del arca del pacto. ¿Qué era lo más importante a la hora de entrar a la conquista y pasar al pueblo? Sin la presencia, amados, no vamos a llegar a ningún lado. Sin su presencia no vamos a llegar a ningún lado. Y tenemos que apasionarnos por su presencia. Creo que es algo desalentador lo que le voy a decir, pero debo decirlo.
Los días están bien complicados. Las cosas que están pasando en nuestro México, las cosas que están pasando alrededor del mundo, son cosas muy difíciles, muy complicadas. Y tristemente, amados, muy probablemente esto no mejore. Muy probablemente no mejore. Muy probablemente sigamos escuchando noticias y escuchando cosas que están aconteciendo y cosas que vayan a pasar. Pero déjeme decirle algo: si su presencia está con nosotros, aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Él estará con nosotros aún en el valle de sombra y de muerte. Él prepara mesa en presencia de mis angustiadores. Él, si su presencia va con nosotros, vamos a ver la victoria en el nombre de Jesús. Si su presencia va con nosotros, muy probablemente no mejoren las cosas, amados, pero si su presencia está ahí, tenga la seguridad que vamos a conquistar. Pero tenemos que apasionarnos por su presencia y llenarnos de su presencia. Busque, ore, lea, medite, tenga tiempos de silencio. A lo mejor en su casa es difícil los tiempos de silencio. Ahora los que tienen niños, me imagino que va a estar más difícil todavía, pero busque tiempos, busque momentos. No desaproveche los domingos. Son tiempos de presencia de Dios. ¿No disfrutó la alabanza? Qué hermoso disfrutar la alabanza. Son tiempos de presencia de Dios. Viene el cafecito, es tiempo de presencia de Dios. Viene el congreso de mujeres, es tiempo de presencia. No desaproveche los tiempos de presencia de Dios, porque aunque todo empeore, si Él va adelante y nos santificamos, vamos a conquistar. Póngase de pie en su lugar. Dile: Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Oh Espíritus, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Amado Señor. Amado Señor. Amado, si usted no ha sido diligente en buscar la presencia del Señor, dígale: y enamórame, Señor. Enamórame de tu presencia, Señor. Tal vez yo no he conquistado porque, Señor, yo no he tenido esa pasión por tu presencia. Puede que tú no vayas delante de mí, que yo sea quien vaya avanzando, y tal vez hasta voy solo, Señor. Pero hoy aprendí que para conquistar lo que quieres para mi vida, necesito tu presencia, Señor, y que tú vayas delante, Señor. Dígale ahí en su lugar: Señor, guíanos. Guíanos, Señor. Guíame, Señor, y lléname de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Renuévame. Pídele con todo tu corazón: enamórame. Vamos a ir al Señor, dile a Él: enamórame de ti, Señor. Algunos en este lugar tienen que renovar su amor para con Dios. Algunos tal vez han descuidado la presencia de Dios. Algunos han estado enamorados
de otras cosas antes de enamorarse de Él. Pero iglesia, aquí está el Señor y aquí está su presencia para que reafirmemos nuestro compromiso con Él y nuestro amor a Él. Si queremos conquistar, no hay atajos, no hay oraciones mágicas ni fórmulas mágicas. Necesitamos su presencia más que ninguna otra cosa, y que su presencia sea la que nos llene. Que tu presencia haz de mí un odre nuevo, cámbiame, de ti, Señor. Oh, pídele a Él que tu presencia pedimos, oh Dios, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, con todo tu corazón al Señor. Enamórame. Oh, pídele a Él, enamórame, Señor. Enamórame de ti, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, con sabiduría, Señor, que entendiendo que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Así como el pueblo iba marchando, Señor, a 900 metros de tu presencia, porque nunca perdía de vista, Señor, tu presencia, así también nosotros no perdamos de vista tu presencia en nuestra vida, en nuestra familia. No perdamos de vista, Señor, no nos distraigamos en el camino con otras cosas, y que nos mantengamos enfocados en llegar a la meta y darte la gloria y la honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos enamores más de tu presencia, Señor. Y aunque todo se complique alrededor del mundo, que estemos seguros que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amén y amén. Amén.